が深まる街の影、誰も知らない秘密の場所、足音響く夜の向こう、暗闇に隠れた真実。道の果てにある運命よ、光を求めて立ち上がれ。瞳に映る絶望の果て、己の力で突破せよ。闇の中で輝くんだ、勇気と決意を胸に秘めて、嵐の中で踊る星、決して諦めないその熱情。心の奥に眠る力、今こそ目覚めて叫び出せ。希望の火花が舞う空に、未来を切り開けこの手で。闇にとらわれるなその魂、倒れるたび立ち上がるんだ。傷ついても進み続ける、自分を信じて振り返らない。闇の中で輝くんだ、勇気と決意を胸に秘めて、嵐の中で踊る星、決して諦めないその熱情。闇の中で輝くんだ、勇気と決意を胸に秘めて、嵐の中で踊る星、決して諦めないその熱情。Hola pequeñas flamitas, soy Shana Chiquita y hoy les traigo otro capítulo de este fanfic de Naruto, a este canal que es nuevo, espero les guste y bueno los dejo con el video. Aclaro que no soy dueño de Naruto ni de sus personajes, créditos a Masashi Kishimoto, créditos a LioneArt, creador de este fanfic, link en la descripción. El examen de la marmota, capítulo 2 por LioneArt. Igi Naruto solía ser un estudio de los opuestos. Aunque a veces podía ser tonto, también era capaz de hazañas de asombrosa brillantez. La principal diferencia residía en la cantidad de apoyo que recibía. En la Academia Ninja, sus maestros habían saboteado por completo su progreso. Las tiendas del pueblo le vendían equipo de pésima calidad a precios exorbitantes, y por todos los medios hicieron todo lo posible por obstaculizar su progreso. Por otro lado, la única vez que sintió que un maestro se desvivía por ayudarlo, Naruto cumplió la misión que le encomendó a la perfección y aprendió un jutsu de nivel Jonin en cuestión de horas. Cuando creyó que su equipo contaba con él, participó de forma significativa en la derrota de un ninja de rango desaparecido. Aprendió a caminar sobre el agua a pesar de que el sello extra de Orochimaru le estaba afectando el ya de por sí patético control de chakra, y. Era como magia. Cuando la gente creía en él, actuaba. Así de simple. Aprendería a un ritmo inimaginable para el legendario Sannin, si alguien le diera una oportunidad y un poco de orientación. Y ahora mismo estaba aburrido, sentado en la parte escrita del examen Chunin. El examinador jefe intentaba presionarlo, pero Naruto ya conocía el secreto de la prueba. Cualquiera que aceptara hacer la pregunta final ganaba. Entonces, ¿para qué preocuparse por las demás respuestas? Por otro lado, Hinata, la chica sentada a su derecha, estaba visiblemente preocupada por su total desinterés en resolver los problemas del papel. Habiendo terminado ya, su linaje había conseguido todas las respuestas, susurró de nuevo. Naruto-kun, ¿puedes copiar el mío? Y deslizó su papel discretamente para ayudarlo a leer sus respuestas. El rubio en cuestión parpadeó ante la tímida chica, tartamudeando su oferta de dejarlo copiar, usando su examen como clave de respuestas. Se relajó al darse cuenta de que era la segunda vez que le hacía esa oferta. Solo había rechazado la primera porque presentía que uno de los supervisores del examen se había dado cuenta. Tras bajar los pies del escritorio, donde había estado holgazaneando, esperando a que terminara el examen, el chico se inclinó hacia adelante y susurró. Miró el papel y leyó su nombre, Hinata-chan, ¿por qué harías algo así? La chica se sonrojó, alejándose un poco de él mientras respondía a su pregunta.
Naruto-kun, balbuceó. El examen, es importante que lo apruebes. Equipo 7, falla. Equipo 8, falla. Gritó uno de los supervisores, y para su sorpresa, Naruto se vio nuevamente acompañado fuera del edificio, esta vez con su equipo enfurecido, acompañado también por Hinata y el de ella, aunque estos últimos parecían más confundidos por cómo los habían descubierto que enojados. Eran expertos en recopilar información y tenían la prueba bajo control, todos y cada uno de ellos. Eso fue lo que pasó. Kiba y Shino, compañeros de Hinata, estaban confundidos hasta que Sakura empezó a gritarle a Naruto por susurrarle a Hinata durante una prueba vigilada y hacer que los echaran a todos. Eso valió las quejas furiosas de Kiba y la postura rígida de Shino, mientras Hinata se sonrojaba y se frotaba los dedos de vergüenza. Naruto se sintió mal por la chica, así que después de que los intentos de Sasuke de enyesarlo fueron interrumpidos por Kakashi, fue a buscarla, pero Hinata y su equipo habían desaparecido en algún lugar. Sin nada más que hacer, Naruto fue a visitar nuevamente al anciano, y recibió otra carta para Ebisu, donde el Jonin especial le dio algunos consejos más sobre el ejercicio de flotación de hojas, y un comentario sobre cómo él no era tan mediocre como el maestro había sospechado, dado lo que ya había oído de él. Otro día completo de entrenamiento sobre el control del chakra, y Naruto se fue a la cama. Y 2 veces más ese día, Hinata se ofreció a ayudarlo. Esto estaba volviendo loco a Naruto, pues finalmente se dio cuenta de lo mucho que le molestaba a la chica verlo no completar esos espacios en blanco. El problema era que a ella realmente parecía importarle que él aprobara el examen. Uno de esos contrastes sobre Naruto era que, si bien podía ser un tonto sorprendente y sorprendentemente poco observador a veces, en otras también podía cambiar eso y notar cosas que nadie más veía, como señalar que le tenía vendas sobre sus manos no como una declaración de moda, sino porque sus nudillos estaban partidos y doloridos por el entrenamiento constante, algo que ninguno de sus compañeros de equipo había notado en ese momento. Ahora, atrapado en este bucle temporal, era fácil concentrarse en las cosas pequeñas. Rayos. No podía evitarlo. Como sus esfuerzos por conseguir que Sakura revelara el secreto de por qué pensaba que Sasuke era tan genial no estaban dando resultados, estaba empezando a notar otras cosas. En el estrés de su primera vez en este examen, no prestó mucha atención a la oferta de ayuda de Hinata, y después casi lo olvidó por completo, en la euforía de haber aprobado. Sin embargo, sus repetidos intentos de ayuda, y su total falta de estrés, sabiendo que no la necesitaba para aprobar, le hicieron darse cuenta de algo. Ella realmente parecía querer ayudar. Había tal vez otras 3 personas que alguna vez quisieron ayudarlo solo por el hecho de ayudarlo. Y lo que es más, podía ver a la chica sufrir mientras lo hacía. Eso le importaba. No tenía ni idea de por qué, pero ya era la 3ª vez consecutiva, y supuso que no se trataba de un detalle insignificante. De hecho, se le llenaron los ojos de lágrimas al ver que su sincera oferta de ayuda finalmente se convertía en un intento real de ayudarlo. No se trataba de un ninja cualquiera de Konoha ayudando a otro necesitado. Ella quería ayudarlo a él. El último de la academia, el odiado Uzumaki, el contenedor demoníaco del zorro demonio de 9 colas, a él. Él realmente lloró en voz alta y logró que los echaran a todos nuevamente. Y al día siguiente, Naruto se saltó el saludo a Sakura, saludándola brevemente con la mano mientras buscaba a la tímida chica que seguía renunciando a su propia oportunidad de éxito para ayudarlo. Al no encontrarla de inmediato, decidió tirar la precaución al viento y bombardeó toda el área con clones de sombra. Cientos de copias de él mismo recorrieron todo el lugar hasta que localizaron a la distintiva chica tímida, que ya lo había pasado y había entrado al edificio. Corriendo para alcanzarla y hablar con ella antes del examen y decirle que no se preocupara, sus clones se enredaron con los otros genin y la perdieron. Eso provocó una pelea que casi lo hace expulsar antes del examen, y Sakura solo lo arrastró de la oreja en el último minuto, terminando fuera del lugar que siempre usaba en la fila para recibir los números de asiento, y ni siquiera estaba al lado de Hinata esa vez. Creyendo que lo tenía todo bajo control, el genin vestido de naranja se recostó, puso los pies en alto y esperó el resultado del examen, solo para que Sakura optara por no participar cuando Ibiki llamó a aquellos que no querían responder la 10ª pregunta. Naruto se abofeteó, olvidando lo estresados que habían estado la primera vez.
había olvidado por completo cómo Sakura casi los abandonó a todos para salvar su sueño de ser Hokage. Sasuke estaba fríamente furioso con la chica, diciendo algunas cosas muy duras y crueles que probablemente arruinaron sus sueños para siempre, excepto que ella no recordaría nada de eso mañana. Naruto se sintió terrible por todo eso. Suspirando, se fue a ver al Hokage, cogió su carta y fue a encontrarse con Ebisu, sin tener que buscarlo más, yendo directo a donde estaba el hombre. Después de 5 días de estudiar esa cosa de flotar hojas con Ebisu, el Jonin especial en realidad lo había pasado por alto sin saberlo, concluyendo que de los 3 ejercicios básicos de control de chakra, flotar hojas, trepar árboles y caminar sobre el agua, su caminar sobre el árbol era el peor, y dándole algunos consejos sobre cómo hacerlo mejor, lo había dejado practicar eso todo el día, porque el joven marginado necesitaba un mejor control de chakra más que nadie. Ebisu seguía regañando a Naruto por sus básicos descontrolados. Claro, el Jonin especial no tenía ni idea de que le había estado dando ese discurso día tras día durante casi una semana. Así que tampoco tenía ni idea de cuánto había mejorado el Genin rubio durante ese tiempo. Claro, eso era solo en el control del chakra, pero seguía siendo su peor punto. Pero, cuando recibía instrucciones reales en lugar de ser ignorado o ridiculizado, el chico brillaba, acelerando a un ritmo asombroso, así que esos consejos extra marcaban una gran diferencia, aunque a Ebisu le parecieran insignificantes. Al día siguiente, Naruto dejó una nota cuidadosamente escrita para entregársela a Hinata antes de salir de su apartamento. En ella, le explicaba que no necesitaba escribir nada para aprobar el examen, así que no se preocupara. Despachando al mundo con clones de Naruto, el chico logró localizar a Hinata antes de que entrara al edificio, y el verdadero corrió hacia ella y, gritando "toma". Le entregó la nota. Se quedó allí sonriendo, seguro de que esto lo resolvería todo, hasta que su expresión flaqueó. Su sonrisa se desvaneció al ver a Hinata, con el sobre con su nombre en la mano y mirándolo fijamente, palidecer, temblar y caer de espaldas desmayada. Kiba, su compañero de equipo, la atrapó. ¿Qué le pasó?, señaló Naruto, ya presa del pánico, mientras Kiba lo miraba con el ceño fruncido. Estúpido. Sakura le dio un golpe en la nuca. Se desmayó. Te acercas a una chica tímida que está enamorada de ti y le das una nota de amor delante de todos, y eso es lo que pasa. ¿Mensaje de amor? ¿Un flechazo? Naruto intentó procesar esas palabras con ansiedad mientras se frotaba la cabeza. Entonces esbozó una amplia sonrisa. ¿Quieres decir que le gustó? ¿Como un novio? Claro. Sakura lo golpeó de nuevo, molesta por su estupidez. No te hagas el tonto. ¿Por qué si no le darías una nota de amor? Nadie haría otra cosa que reírse de ti. Tiene que ser la única chica en este planeta que saldría contigo. Está enamorada de ti desde que estábamos todos juntos en la academia. No me digas que nunca te diste cuenta. Kiba, para entonces, había desviado la mirada, ocultando su enojo por las palabras de Sakura. Pero Naruto brillaba como el sol con una amplia sonrisa. Eso fue hasta que Hinata se movió un segundo después, y abrió la nota con una tímida mirada de alegría, solo para destrozarse momentos después al leerla. El propio Naruto se sintió como el peor villano imaginable al ver su decepción al darse cuenta de que no era una nota de amor. Kiba la ayudó a levantarse, y la mirada fulminante que le dirigió a Naruto mientras ayudaba a la chica destrozada a pasar desapercibida revelaba su enojo con Uzumaki por haber causado todo esto. Las cosas entonces empeoraron cuando Hinata comenzó a llorar, dándole al chico que amaba en vano una última mirada llena de dolor antes de salir corriendo a buscar privacidad, con la nota de no amor todavía aferrada en una bola arrugada contra su pecho mientras salía corriendo. Naruto sintió que todas las miradas de odio de esos aldeanos habían sido correctas desde el principio. Se quedó allí, con los hombros hundidos, sintiéndose como la peor escoria del universo, mientras todos sus buenos sentimientos anteriores se desmoronaban y lo consumían. Sakura se quedó con él por un tiempo, sintiendo realmente algo de empatía, hasta que Sasuke llegó para arrastrarlos a todos. El equipo de Hinata no entró para tomar el examen, y a Naruto casi no le importó cuando Sakura se dio por vencida nuevamente en la 10ª pregunta. Ebisu le hizo practicar algunos refinamientos en su caminata sobre el agua esta vez. Y Hinata se había ofrecido a ayudarlo, algo que pocas personas se habían ofrecido jamás.
Podía contar a los que tenían una mano y aún les sobraban dedos. Eso la ponía en una categoría muy especial. Ella se convirtió automáticamente en una persona valiosa gracias a ese intento. Antes lo había ignorado con mucha despreocupación, pero, con la mirada clavada en su rostro día tras día, ya no era algo a lo que pudiera evitar prestar atención, ni siquiera por accidente. Ahora Sakura decía que Hinata lo amaba, o al menos que le gustaba, como si fuera un chico y una chica. Naruto no tenía ni idea de cómo responder. Ni siquiera sabía cómo empezar. Supuso que podría escribirle una nota de amor la próxima vez, para compensar el dolor de esta, pero, aquí el chico tuvo que admitir que no tenía ni idea de lo que diría realmente una de esas. Nunca había visto uno antes. Por supuesto, era Naruto Uzumaki. Así que hizo lo que nadie más haría. Se acercó a ella directamente al día siguiente, antes del examen, y le dijo: Oye, Hinata-chan. Iba a escribirte una nota de amor, pero no tengo ni idea de qué debería decir. ¿Tienes alguna idea de qué debería poner? La pobre sirvienta Hyuga se desplomó en un instante, sonrojándose levemente, y la multitud de genin reunidos estallaron en risas. Vaca. Naruto cayó al suelo y recibió 2 palmadas en la cabeza de Sakura e Ino, quienes, tras regañarlo por su falta de tacto, lo arrastraron y le dieron algunos consejos básicos sobre cómo acercarse a las chicas. Era la primera vez que recibía información sobre el cortejo, y le sorprendió muchísimo lo detallado que era el tema. oye, Eso es más complejo que nuestras clases de academia. Objetó, una vez que lo abrumaron con sugerencias, entusiasmados por corregir su crudeza. Hazlo. Gritaron las 2 chicas, empujándolo hacia la heredera Hyuga, quien ya se había despertado y Kiba la estaba ayudando a ponerse de pie. Hinata-chan, tartamudeó Naruto, deteniéndose frente a ella y frotándose la nuca, sin mirarla directamente. ¿Te gustaría comer conmigo después del examen? Con un suave brillo rosado perlado, Hinata se sonrojó y asintió, desconfiando de su voz, frotándose los dedos constantemente. Kiba resopló ante esta demostración. Esta vez, los 2 equipos genin caminaron juntos hacia la sala de exámenes, y Lee no atacó a Sasuke. Un poco desconcertado, Naruto tuvo una nueva idea justo cuando Kabuto le mostraba sus tarjetas de información ninja y preguntó: oye, ¿qué dicen esas tarjetas sobre Hinata-chan? El genin de cabello plateado lo miró con picardía y luego a Hinata, que estaba completamente sonrojada, pero el shinobi encontró fácilmente sus cartas con la información apropiada. Esto es interesante. Parece que nuestra pequeña Hinata es la heredera del clan Hyuga, el más prestigioso de Konoha después de la masacre Uchiha. ¿Y qué es esto? Fue víctima de un intento de secuestro cuando solo tenía 6 años. La aldea oculta de Cloud intentó raptarla por su linaje. Tiene una buena habilidad en el estilo puño suave y una sorprendente cantidad de misiones exitosas para una genin recién llegada de su edad. Los ojos de Naruto estaban redondos mientras miraba a la chica que siempre había ignorado antes, quien ahora se estaba encogiendo sobre sí misma por toda la atención. Esta vez aprobaron la prueba con creces. Hinata estaba tan avergonzada por la atención y la forma en que Naruto-kun la miraba, que no insistió cuando él rechazó su ayuda. Entonces, Naruto se sintió lo suficientemente seguro como para gritarle al instructor, como lo había hecho la primera vez, así que Sakura-chan no descalificó a su equipo. Fue después de que esa parte de la prueba terminó, Anko llegó y se fue y Hinata se fue con su equipo, prometiendo reunirse con él en 1 hora para almorzar, que Naruto tuvo una idea. Hinata se preocupaba tanto por él que habían fracasado una y otra vez tras su ofrecimiento de ayuda. Así que debía hacer algo al respecto, y allí, junto a él, estaba su hoja de respuestas completa. Entonces, deslizándolo, comenzó a copiarlo en el suyo. El examen ya había terminado, y todos habían aprobado. A él no le importaba la puntuación ni nada. No, este era su plan astuto. Memorizando sus respuestas, tendría algo que anotar al día siguiente. Así ella no estaría tan preocupada por si aprobaba. Él rió entre dientes oscuramente hasta que llegó el momento de salir a encontrarse con ella para almorzar. Y Naruto generalmente tenía un objetivo en mente cuando le ofrecían comida: saciar su hambre. Consumir grandes cantidades era su meta, y hacerlo lo más rápido posible, un hábito que había adquirido en su juventud debido a que los niños mayores le robaban la comida con frecuencia.
Así que comía lo que podía, tan rápido como podía, como medida reflexiva para evitar que eso sucediera. Pero era más que un poco horroroso para la kunoichi con modales en la mesa refinados y delicados. Incluso Sakura, que había acompañado a Ino y a otras kunoichi curiosas a presenciar esta primera cita, y cuya refinada y delicada solo podía compararse con un gorila, se quedó horrorizada por la forma en que comía Naruto. Y no era la primera vez que lo veía de cerca. Hinata, por otro lado, estaba, y aunque había estado esperando esta cita desde que tenía memoria, estaba un poco dolorida e hizo una mueca por la manera animal en que Naruto consumió su almuerzo. Por suerte, levantó el hocico cubierto de comida para preguntarle a Hinata por qué no comía y captó su expresión de horror y disgusto. Ella intentó disimularlo, sonriendo débilmente y tomando un bocado de su propia comida, pero su consternación era evidente. Fue entonces cuando Ino y Sakura decidieron intervenir, y ambas se lanzaron a la fuerza y se lo llevaron para una rápida, pero exhaustiva, reprimenda sobre buenos modales en la mesa, terminando con: tu forma de comer refleja cómo te sientes con quienes te rodean. Si comes como un animal, estás diciendo que nadie a tu alrededor merece ser amable. Así que come como un caballero, o pensará que no eres importante para ti. Empujándolo de vuelta a la mesa, Naruto intentó recordar la oleada de información y extraer lo necesario para terminar su comida. Hinata se mostró amable y agradecida de que se preocupara lo suficiente como para intentar ser mejor durante el resto de la comida juntos, pero era igual de evidente que ya le había arruinado la cita de sus sueños. Ella dejó la mesa con amables agradecimientos pero con una mirada infeliz, dejando a Naruto solo para que una vez más se sintiera como un idiota positivo por haberla molestado, especialmente porque estaba tratando de ser amable y hacerla sentir mejor por un incidente que ya no podía recordar, donde él se había equivocado por primera vez con esa nota. Ahora su determinación se cristalizó y se fortaleció. Compensaría a Hinata. Tanto por el malentendido de la nota como por arruinar la cita. Y el resto del día transcurrió de forma bastante improductiva. El anciano no le dio una carta para Ebisu, pues aún no había reprobado el examen de Chunin, por lo tanto, no necesitaba que lo animaran. Cuando buscó a Ebisu por su cuenta, el Jonin especial no le enseñó nada. Así que, frustrado, regresó con el Hokage y le preguntó cómo se aprendía a comer para no herir los sentimientos de una kunoichi. Sarutobi quedó tan sorprendido por la pregunta que se rió a carcajadas. Luego, por supuesto, tuvo que recibir una explicación completa. Al final, fumando alegremente su pipa, el Hokage sugirió que si quería aprender e impresionar a una kunoichi, una de las mejores instructoras que tenían para eso era Kurenai, la instructora Jonin de Hinata. Incluso le escribió a Naruto otra carta de presentación. El chico se alejó alegremente a buscar a la Jonin, lo que le llevó mucho tiempo, pero cuando lo hizo, ella se sintió un poco disgustada con él, lo que le hizo sospechar que sabía de su fallida cita con Hinata-chan. Aún así, accedió a enseñarle, pero aunque el rubio se esforzó por asimilar lo que decía, la lección que Kurenai le dio fue completamente incomprensible, basándose en que ya entendía cosas básicas que desconocía, y sonaba a ciencia cierta. Hacía que la técnica de clon de sombra de nivel Jonin pareciera tan complicada como una línea en la arena. ¿Qué importaba la ropa que llevaba? ¿O cómo olía? Olía de maravilla, gracias, ya que se había bañado hoy. ¿Mentas para el aliento? ¿Flores? ¿Qué importaba eso? Aún así, ella dijo que era importante, y el Hokage dijo que ella conocía el tema mejor que nadie, que él tuviera que enseñarle. Sin embargo, todo le parecía bastante extraño. Pero lo peor fue que lo había llenado de detalles cuando él no tenía ni idea de lo más básico. Cosas como sonreír y comportarse. No tenía ni idea de sonreír, simplemente lo hacía. ¿Y todo eso de los restaurantes elegantes? Nunca había estado en un restaurante elegante en su vida. Jamás lo habían dejado entrar. Había llevado a Hinata a comer ramen a su puesto favorito, igual que comía siempre. No, la conversación con Kurenai solo multiplicó su confusión, y Naruto se fue a la cama siendo un niño muy infeliz. Al día siguiente, ya estaba en el centro de pruebas antes de darse cuenta de que era el único allí. Ninguno de los otros aspirantes a Chunin había aparecido, lo que lo dejó atónito ya que ya lo esperaba.
Esperó una hora antes de que una Sakura impulsiva regresara a regañadientes por no haber llegado al bosque de la muerte a tiempo para la entrada de su equipo, lo que les había hecho perder su lugar en la prueba. Sasuke estaba aún más enojado con él que antes, y Kakashi le dio el mismo sermón de estoy decepcionado, nunca debiste graduarte. Confundido y miserable, Naruto se dirigió a hablar con el Hokage, recibió una nota para ver a Ebisu y pasó el resto del día practicando el control del chakra. Al día siguiente, ya estaba levantado, con todo empacado y listo para ir al bosque de la muerte, solo para que Sakura lo buscara un par de horas después, para regañarlo por haber perdido la oportunidad de hacer el examen escrito. Sasuke vino a intentar darle una paliza más tarde, y Kakashi repitió el mismo discurso. Luego, volvió al control de chakra con Ebisu. Al día siguiente, temprano en la mañana, Naruto envió clones por todo Konoha para averiguar dónde se estaba reuniendo cada uno, y se encontró con todos ellos en el centro de exámenes para la prueba escrita una vez más, como siempre. Entonces, ¿por qué había sido esa mañana en el bosque de la muerte? Capítulo 3 por Leonard. Il Uzumaki, vestido de naranja, estaba muy acostumbrado a afrontar la vida según sus circunstancias, reaccionando a las cosas a medida que se le presentaban y viviendo una vida libre de preocupaciones o inquietudes sobre cuestiones triviales como el tacto y el tiempo. ¿Adivina qué? Todo se detuvo de golpe al descubrir que estaba atrapado en un bucle temporal. Es difícil, si no imposible, que alguien reaccione de forma imprevista ante algo que sabe que va a suceder. Sobre todo cuando sucede de la misma manera una y otra vez. En ese caso ya no se producen reacciones impulsivas. Avanzar imprudentemente, lleno de pasión, solo funcionaba cuando sentías pasión por algo. Haber visto lo mismo innumerables veces le quitaba el aliento, y saber que, independientemente de cómo resultara, no importaba por la mañana, hacía que la furia y la pasión descontroladas fueran casi inexistentes, por mucho que estuvieras dispuesto a invocarlas. No, era el tipo de situación que exigía planes bien pensados. Cuando pase esto, haré aquello y veré qué pasa era la menor de las estrategias para aprender de la situación. Mucho más valioso era decidir qué objetivo querías perseguir y luego ir a por él. Quedar atrapado en una situación donde la memorización y la planificación cuidadosas marcaban la única diferencia fue a la vez una tortura para Naruto y lo mejor que le podía pasar, obligándolo a poner a trabajar su mente en desuso y al mismo tiempo entrenándolo para usarla de manera efectiva. El contenedor demoníaco, a base de ensayo y error, aprendía el método científico con la simple experiencia práctica. Quiero que esto suceda, y creo que resultará de ello. ¿No? Bueno, entonces quizá esto otro. Le había costado varios intentos, pero había memorizado con éxito las respuestas de la parte escrita del examen de Chunin. Ahora Hinata ya no se preocupaba por su fracaso. No, ahora tenía que preocuparse por algo peor. Cada vez que superaban la prueba, ella le preguntaba cómo lo había hecho, admitiendo que ella misma tenía que confiar en su técnica de linaje para descubrir las respuestas de los demás. Cada vez que él inventaba una mentira sobre cómo los había espiado él mismo, ella se emocionaba y pedía más detalles, y siempre se decepcionaba mucho cuando su torpe estructura de mentiras se derrumbaba y revelaba que había estado mintiendo. Decir la verdad era casi peor. Si le contaba cómo había memorizado las respuestas, ella le preguntaría cómo las sabía de antemano, y entonces se vería atrapado en otra estructura de mentiras caóticas que descubriría mediante preguntas interesadas y ansiosas, o en una verdad que no creería, una que le haría sentir que no solo mentía, sino que intentaba ocultarle algo. De cualquier manera, sus torpes intentos de explicación la lastimaron. Herida Hinata hacía que Naruto se sintiera fatal. Cuanto más tiempo pasaba con ella, más se daba cuenta de lo importante que era para ella, y más canalla se volvía para destrozar sus ilusiones sobre él. Entonces, desesperada, recién llegada de una de esas conversaciones en las que Sakura se jactaba de cómo lo había resuelto todo ella misma, sin hacer trampa, como una forma de señalar a sus equipos lo mucho más inteligente que era que Naruto, antes de pedirle inmediatamente una cita a Sasuke, la genin rubia se había ido a buscar a Iruka. Al encontrar a su antiguo maestro, el niño le empujó el examen en la cara y le exigió: muéstrame cómo responder estos problemas. Riéndose, su antiguo instructor de la academia lo hizo, comenzando desde el principio y guiando a Naruto paso a paso, y confundiéndolo hasta la muerte a menos de 10 segundos de iniciada la explicación.
Al ver esto, empezaron de nuevo. A Naruto le dolía la cabeza, y se concentraba con todas sus fuerzas. Las lecciones eran interminables, repasando una y otra vez los aspectos más básicos del problema más fácil, pero poco a poco empezó a comprender cómo funcionaba todo. Al día siguiente, se jactó ante Hinata de que los había resuelto él mismo, solo para que ella confesara, tímidamente, que solo los había respondido haciendo trampa y luego le pidió ayuda para comprenderlos. Tras dudar un poco, regresó con Iruka para no parecer tan tonto ante Hinata. Y, bueno, cuanto más sabía, más le preguntaba a ella, y más tenía que insistirle a Iruka para que lo ayudara a entenderlas, hasta que Naruto logró aprobar el examen sin memorizar las respuestas. Una ventaja para él era que tenía todo el tiempo del mundo para hacerlo bien. Una desventaja para sus planes inmediatos era que Iruka era profesor y, como tal, no tenía intención de tomar atajos. No pretendía entrenar a nadie para resolver un solo problema, sino que dominara los conceptos para que pudieran resolver cualquier problema similar y, en algunos casos, conocieran la historia y los antecedentes, lo que condujo a todo tipo de cuestiones estrechamente relacionadas que debían discutirse en detalle. Así que, a pesar de sí mismo, Naruto finalmente estaba recibiendo alguna parte de la educación oficial de Shinobi. Pronto esas conversaciones con Hinata se hicieron tan largas que Sakura las escuchaba, y escuchar a Naruto hablar sobre esos temas, como si supiera algo sobre ellos al principio fue recibido con incredulidad, así que lo presionó, y cuando él pudo responder exitosamente, la impresionó. A Naruto le gustaba impresionar a Sakura, y nada que hubiera hecho antes lo había logrado. También impresionó a Iruka y a Hinata. Por desgracia para él, le gustó tanto que no pudo evitar ir por más, así que estudió un poco más para tener argumentos verbales que le permitieran impresionarlos aún más. Pero esto le salió mal desde el principio, pues cada uno intentaba poner a prueba sus conocimientos sobre ciertas materias que no había estudiado, solo para determinar la profundidad de su sorprendente formación, y él seguía dando tumbos mientras abordaban temas que aún no había estudiado. Cuando Sakura tocaba un tema del que él no sabía nada, se mostraba arrogante, tras haber validado su opinión de que era un idiota, algo que él odiaba, pero cuando Iruka encontraba un punto de ignorancia, se decepcionaba de Naruto, algo que el chico también odiaba. Y ambos tenían la costumbre de probar tema tras tema hasta encontrar algo que él desconocía. No con malicia, sino por incredulidad. ¿Quieres decir que de verdad sabes algo? ¿Estabas prestando atención cuando hablamos de, bueno, entonces, ¿qué hay de? Etcétera. Etcétera. Habiendo encontrado algo que nunca supusieron, el conocimiento oculto de Naruto, siguieron investigando para encontrar sus extremos, y naturalmente él siguió ampliándolo a medida que surgían preguntas sobre cosas que no entendía. A Naruto le gustaba impresionar a la gente, y no lo hacía con la suficiente frecuencia. Pronto descubrió que cuanto más sabía, más impresionaba a los tres, lo que desencadenó un ciclo casi infinito, pues Sakura y Hinata esperaban que supiera cosas en las últimas partes del examen. En el bosque, su compañero bromeaba con cosas como, oh, Naruto puede encontrarlas. Me estaba hablando de las propiedades de ciertos hongos, lo que obligaba al chico a aprender aún más. Pero eso fue adelantarnos un poquito a nuestra historia. No mucho después de que comenzó a memorizar las respuestas de la prueba, Naruto se dio cuenta de por qué su día, que se repetía sin cesar, había avanzado hasta el bosque de la muerte esa vez. Era sencillo. Cada vez que aprobaba el examen escrito, al día siguiente su cronología personal avanzaba un día. Si suspendía alguna parte del examen Chunin, se despertaba a la mañana siguiente y lo volvía a empezar desde el principio. Eso es todo lo que pudo averiguar, y no era algo que fuera fácil pasar por alto, ya que comenzó a ocurrir regularmente una vez que descubrió los obstáculos que debía superar para aprobar el examen escrito. Desde allí, era fácil suponer que para salir de este ciclo, todo lo que tendría que hacer era aprobar los exámenes Chunin en su totalidad, y probablemente también tendría que hacer algo con respecto a la invasión. El último fue aún más complicado que el primero, y el primero tampoco fue nada fácil por sí solo. Le sorprendió, repasándolo una y otra vez, lo lejos que había llegado la primera vez por pura suerte, cuando esa suerte definitivamente no le iba a acompañar en los siguientes intentos. Cualquier cosa, sencillamente, parecía hacerle tropezar y hacer que él y su equipo fracasaran.
Bueno, no supongo que se pueda decir que ser asesinado por Orochimaru es algo simple, pero cuando entraban al bosque, casi invariablemente sucedía que uno de ellos era asesinado por ese increíble ninja desaparecido. Naruto, francamente, no tenía ni idea de cómo habían salido airosos la primera vez. Todo había sido por impulsos que no recordaba, así que se quedó atascado intentando repetirlo, y de alguna manera seguía arruinando las cosas hasta el punto de que el Sannin serpiente acababa matándolo a él, a Sakura, a Sasuke, o a todos. Despertar tras morir fue un shock al principio, pero después se volvió bastante rutinario. Lo hacías con frecuencia en combates con un ninja legendario desaparecido. Tras haber estado atrapado en un bucle de día y medio durante lo que parecieron meses, el contenedor demoníaco rubio tuvo que admitir por fin que nada de lo que hacía parecía poder salvarlos a él y a su equipo del asombroso tipo serpiente con su chupetón mortal. No importaba si luchaba, intentaba evadir al Sannin o inundaba el mundo con clones disfrazados de su equipo y corría hacia la torre. Uno de su equipo siempre moría, y normalmente era él, lo cual era una lástima. Entonces llegó el momento de considerar otras opciones. La rutina diaria de Naruto se había convertido en algo así como una rutina. La mañana de su primer día, invitaba a Hinata a salir, y después del examen salían a comer juntos, donde varias kunoichi se quedaban a su alrededor observándolos, al principio con disgusto, pero a medida que mejoraba, con risas alegres. Después de comer, Ino o Sakura los regañaban por cualquier cosa que hubiera hecho mal, hasta que no se les ocurría nada, y ambas chicas lo miraban con la boca abierta. Así que empezó a hacerle preguntas a las otras kunoichi presentes, hasta que estuvo bastante seguro de que las citas iban bien. Pero bueno, no era suficiente. Así que después de esas comidas, insistía al Hokage para que le presentara a Kurenai, cuyas lecciones empezaban a tener sentido. Al genin le pareció genial empezar a dominar algo. Y aunque los restaurantes mejoraron en calidad, ninguno de los que lo dejaban entrar era muy bueno. Así que, por el momento, estaba estancado, sin idea de cómo mejorarlos, y Hinata-chan no dejaba de moverse nerviosamente durante las comidas, observando con ansiedad a su público. Era algo en lo que tenía que trabajar, ya que quería que esas fechas salieran bien. Después de sus citas con Hinata, Naruto generalmente tenía una conversación en la que impresionaba a Iruka, Sakura o Hinata con su conocimiento oculto, y luego pasaba el resto del día estudiando lo que le habían preguntado y que aún no sabía. A la mañana siguiente, iban al bosque de la muerte, alguien era asesinado por Orochimaru y él volvía a empezar. Los días que no era él quien moría, solía abandonar el bosque e intentar que alguien lo entrenara, pero la gente estaba tan disgustada por la noticia del regreso de Orochimaru y tan ocupada lidiando con el asunto que nadie podía dedicarle tiempo. Tras agotar todas las maneras imaginables de escapar o derrotar al Sannin serpiente, y sin encontrar ninguna que funcionara, Naruto decidió que era necesario un cambio. Y el cambio que usó se basó en uno de los dichos shinobi que acababa de memorizar. Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo, y no tendrás que temer 100 batallas. Conócete a ti mismo, pero no a tu enemigo, y el resultado siempre estará en duda. No te conozcas a ti mismo ni a tu enemigo, y la derrota será segura. Bueno, Naruto supuso que se conocía bastante bien. Después de todo, ¿qué más se podía saber? Y, de todas formas, él era el experto en él. Eso dejaba bastante claro lo que tenía que aprender. Entonces, a la mañana siguiente del examen escrito, fue al centro de pruebas como de costumbre y gritó: «Oye, Kabuto, ¿qué dicen esas tarjetas ninja sobre Orochimaru?» El genin de cabello plateado parpadeó varias veces, al igual que sus compañeros, pero aún así sacó la tarjeta de información correspondiente. El legendario Sannin serpiente de Konoha, ahora un ninja desaparecido de rango S, uno de los ninjas más fuertes que jamás haya existido, tiene rango Kage en la mayoría de las áreas, pero su especialidad es el ninjutsu, y su objetivo declarado es aprender todas las técnicas ninja del mundo. No sé mucho sobre por qué lo expulsaron ni sobre sus misiones, pero su instructor Jonin fue Sarutobi, nuestro actual Hokage, y sus compañeros de equipo fueron Jiraiya, el Sannin sapo, y Tsunade, la Sannin babosa. Eso es probablemente todo lo que necesitamos saber si hay alguna duda sobre esta figura histórica. ¿Eh? No sabía que el viejo pervertido era compañero del loco de la lengua, murmuró Naruto, haciendo que varios a su alrededor se quedaran boquiabiertos.
y nunca había oído hablar de la dama babosa. ¿Crees que alguna de ellas podría entrenarme para darle una paliza al viejo cara de serpiente? Claro que no. ¿Qué piensas? Son los 3 Sannin legendarios. No eres más que el último. No hagas preguntas tan estúpidas. Sakura, furiosa, le gritó y le dio un golpe en la cabeza por tal presunción. Kabuto lo observaba divertido, guardando sus cartas ninja. No creo que ninguno esté dispuesto a entrenarte, Uzumaki. Pero supuestamente, los 3 Sannin están bastante equilibrados. Según tengo entendido, cuando se fue, Jiraiya aún podía vencer a Orochimaru si luchaban, pero sus invocaciones de sapo serían derrotadas por las serpientes de Orochimaru. Tsunade habría perdido en una pelea con él, pero sus babosas podían vencer a las invocaciones de serpiente. Así que, en realidad, se necesitarían 2 de ellos para vencer al tercero. Pero da igual, después de que Orochimaru se fuera de la aldea, los otros 2 también desaparecieron. ¿Eh? Naruto casi soltó que el viejo estaba en el pueblo ahora mismo, fisgoneando en los baños públicos. Lo sabía, uno de sus clones se lo había encontrado una mañana mientras buscaba a Hinata. Pasó los siguientes días buscando al viejo pervertido, solo que el viejo estaba tan reacio a enseñarle algo que pasaron todo el día discutiendo sobre ello y Naruto no aprendió nada. Entonces, desesperado, Naruto empezó a reprobar el examen escrito a propósito, haciéndole señas obscenas a los instructores, obviamente copiando a los demás, y a medida que eso se volvía aburrido, empezó a volverse cada vez más escandaloso, subiéndose a su escritorio, bajándose los pantalones para enseñarle el trasero a toda la habitación, con las respuestas del examen escritas en su trasero por si acaso, y por último, optando por seguir una sugerencia de una de las chicas que había observado sus citas, se volvió hacia Hinata y sugirió en voz alta: «Oye, Hinata-chan. Vamos a besarnos». Después de su aturdida, sonrosada, tímida y casi silenciosa exclamación de «Está bien», él procedió a besarla frente a la audiencia de Genin, haciendo que Sakura se levantara de su asiento, con el rostro sonrojado y las venas palpitantes, para gritarle: «Naruto. No hagas eso aquí». Se quedó boquiabierta cuando Naruto lo hizo de todos modos. No fue un beso muy bueno, pero Hinata empezó a disfrutarlo. Sin embargo, cuando la demonio de pelo rosa empezó a gritarles que pararan, el equipo 7 fue expulsado. Los propósitos de Naruto al fallar la prueba deliberadamente eran fáciles de describir. El primero era entrenar con Sasuke, quien intentaría lastimarlo por haber fallado tan deliberadamente, y aprender a predecir y evadir esos golpes siempre era interesante hasta que se enfadaba lo suficiente como para activar su Sharingan. Pero sobre todo lo hacía porque, al fallar la prueba, Sarutobi le dio una carta para que se la entregara a Ebisu, quien le enseñaría algo. El Jonin especial no estaba al nivel del Sannin, pero Naruto tampoco, y el chico rubio simplemente estaba harto de pedirle ayuda al viejo pervertido, solo para ser rechazado como respuesta. El viejo ni siquiera le permitió firmar el pergamino del sapo otra vez, y sin eso Naruto no podría convocar a ninguno. Estaba tan furioso que había olvidado cómo había convencido al viejo para que le enseñara, adoptando su técnica sexy para transformarse en una chica guapa y pedirle amablemente. Así que se quedó con Ebisu, quien claramente era de segunda categoría en comparación, pero aún así mucho mejor que entrenar solo. Así que llenaba sus tardes y noches con entrenamiento con Ebisu, incluso llegando tan lejos como para no caminar a algún lugar si podía correr por las paredes, y haciendo flotar una hoja sobre su cabeza mientras otros hablaban, solo para llenar los rincones y aprovechar todos los momentos libres durante su aburrida y repetitiva vida. Naruto hacía tiempo que había perdido la cuenta de los días. De todas formas, al principio no se había preocupado por contarlos. Pero calculó que pasaron un par de meses antes de que Ebisu dijera que su control de chakra era decente, casi normal. No es tu peor defecto, lo cual no esperaba dado lo que me habían dicho, y procediera a enseñarle algo más. El Genin rubio se emocionó en ese momento, pero lo que Ebisu enseñó resultó ser la técnica básica del clon, no refinamientos del clon de sombra, sino la técnica ninja de nivel academia común que todos tenían que aprender. El niño gimió, pero perseveró. Para entonces, Naruto había descubierto, por experiencia propia, que la forma más fácil de sortear un obstáculo a veces era superarlo.
Era más fácil aprender algo básico que argumentar a favor de conseguir algo genial y útil, porque podía pasarse el día entero discutiendo y no aprender nada, o simplemente apretar los dientes y aprenderlo, y la próxima vez demostrar que lo sabía para poder aprender otra cosa. Ese ciclo había ocurrido varias veces durante su entrenamiento en el control de los chakras. Fiel a su estilo, Ebisu no le enseñaría nada más hasta que dominara la técnica básica del clon, y luego la refinara hasta un nivel donde era casi impresionante. Al principio, Naruto odiaba dedicar tiempo a su peor técnica cuando podría haber estado haciendo algo útil en su lugar, y solo lo toleraba porque era la única forma que había encontrado de hacer que el Jonin especial que era su maestro avanzara. Pero después de un tiempo, Ebisu le explicó cómo un ninja inteligente podía usar ambos juntos. Un clon de sombra era sólido pero se desvanecía después del primer golpe, mientras que los clones normales, al ser solo ilusiones, no podían hacer mucho más que recibir golpes. Y no se desvanecían al ser golpeados, por lo que podían recibir golpe tras golpe si lograbas engañar a un enemigo para que desperdiciara tanta atención en ellos. Entonces, si solo los iba a usar para practicar tiro al blanco, o como distracciones para traer fuego, que era, ciertamente, la mayor parte de lo que Naruto ya había usado clones, los clones ordinarios tenían un lugar, especialmente si mezclaba clones ordinarios y de sombra en un grupo, por lo que un enemigo no podía saber cuáles eran sólidos y podía lastimarlos, a diferencia de aquellos que eran meras ilusiones y no podían ser interrumpidos por algo tan simple como un golpe, pero que de otra manera podían ser ignorados. Así que los clones de sombra durarían más si se mezclaran con los clones comunes, impidiendo que el enemigo tuviera una idea clara de a quién atacar para eliminar a los peligrosos. Por lo tanto, entre ellos, le costaría al enemigo más tiempo y esfuerzo lidiar con la distracción. Convencido de la utilidad de esta estrategia, Naruto practicó y practicó hasta que pudo realizar técnicas tanto ordinarias como de clon de sombra tan cerca unas de otras que aparecían en las mismas bocanadas de humo, y con otras ilusorias mezcladas entre sólidos hasta que no había forma de distinguir cuál era cuál. Ebisu incluso lo declaró como una estrategia de batalla potencialmente efectiva, capaz de ser un engaño útil, sembrando confusión y causando daño. La próxima vez que probó esto contra Orochimaru fue cierto, pero inútil, porque tan pronto como el Sannin serpiente se dio cuenta de que era a lo que se enfrentaba, lanzó un jutsu masivo y de área amplia que destruyó todo a su alrededor, y en el proceso mató a todos los clones, y a Sakura, una vez más causando que su equipo fracasara. Sacar el cuerpo destrozado y ensangrentado de Sakura del bosque de la muerte, aunque olvidó cuántas veces había adormecido la reacción de la rubia. La llevaron a la morgue de Konoha, y la Genin rubia ya había llenado los formularios y la documentación necesarios para informar a su familia, etc. Incluso antes de que la puerta terminara de cerrarse tras ellos. Hay que admitirlo, estaban lejos de ser el primero único equipo Genin allí. Dado que la morgue estaba adscrita al Hospital General de Konoha, tenían que atender todos los accidentes típicos de la ciudad. Accidentes de entrenamiento, desde genin recién llegados hasta un joven e insensato jonin que casi se quema la cara, pasando por dolencias crónicas como la tos de ese ayate, y las previsibles lesiones y muertes graves causadas por la extrema segunda prueba del examen Chunin. Era un lugar concurrido, y Naruto salió de allí antes de que Sasuke se hubiera sentado en un banco conveniente para esperar a que pusieran el cuerpo de la niña en una hielera para la posterior autopsia. Uzumaki, por otro lado, sabía que la volvería a ver mañana. Había llorado por ella una vez, 2 veces, olvidó cuántas veces, incluso la abrazó al día siguiente hasta que lo abofeteó, pero ella moría tantas veces en esas peleas que ya no le afectaba. De todas formas, él había muerto más veces que ella, y al día siguiente no se alteró. Claro que no lo recordaba, pero a él no le importaba. A las emociones nunca les importa. No, tenía cosas que hacer. Sakura estaba muerta, lo que significaba que su equipo había fracasado. Las veces que el cuerpo de Sasuke estaba allí, se quedaba para consolarla, probablemente la única vez que ella lo dejaba abrazarla sin golpearlo, pero como era Sakura, el Uchiha seguía rumiando como siempre. Aunque, siendo honestos, quizás con un ritmo un poco más intenso. Al menos esta vez no se había ahogado con su propia sangre. Esos momentos siempre eran horribles, sobre todo la expresión de sus ojos.
y siempre lo hacía sentir tan culpable, cada vez que ella parecía tan sorprendida de que él no reaccionara con más intensidad ante su espantosa muerte. Estremeciéndose ante esos recuerdos, Naruto saltó hacia su destino, un lugar en el que había estado muchas veces, pero que apenas comenzaba a apreciar, la biblioteca pública de Konoha. Disfrazado, claro. De lo contrario, jamás lo habrían dejado entrar. Allí tenían información sobre Orochimaru. Nada de información clasificada, sino información pública, que incluía todo lo que Kabuto había dicho sobre él, además de otros datos y detalles. Cosas como los nombres de sus antiguos alumnos. Mizuki era uno, ¡qué sorpresa! Naruto sabía que había sido un traidor desde que lo engañó para que robara el pergamino de los sellos prohibidos. Otro nombre había sido borrado del único libro sobre el equipo Genin del Sannin Serpiente que Naruto había podido encontrar. Pero el último aún estaba por allí. El viejo cara de serpiente había dejado en el pueblo a su antiguo aprendiz, un jonin especial llamado Anko Mitarashi, el mismo Anko que presidía la segunda prueba del examen Chunin. Era sorprendente lo que se podía leer en los libros. Tras crear cientos de clones de sombra, el niño comenzó a buscarla. Por suerte, llegó a tiempo, pues aún no se había enterado del regreso de Orochimaru a la ciudad, así que la encontró fuera del bosque de la muerte, comiendo dango y lanzando los palitos vacíos a un árbol, donde se incrustaron en el símbolo de Konoha, una hoja. Corriendo para enfrentarla, Naruto señaló con el dedo a la mujer y gritó: «Necesito que me entrenes». Anko se rió entre dientes. ¿Ya has fallado? Supongo que necesitas entrenamiento. ¿Pero por qué tengo que ser yo quien te entrene? Respirando pesadamente por la carrera, Naruto jadeó. Si lo haces, dedicaré mi vida a derrotar a Orochimaru. Ante esto, el joven especial arqueó una ceja con interés. Le dio vueltas a la idea, concluyendo que podría ser útil contar con ayuda cuando fuera tras el viejo bastardo. Así que sonrió con suficiencia. Vale, chico, me has llamado la atención. Dime lo que ya sabes. Ya veremos qué hacemos a partir de ahí. Todavía jadeando por su larga carrera, el chico asintió y declaró: técnicas de cambio de cuerpo, clon, transformación, sexy, clon de sombra y harem. De repente, el interés del jonin especial se transformó en asombro y disgusto. ¿Eso es todo? ¿Cómo demonios lograste pasar los exámenes Chunin? Olvídalo, chico. Jamás sobrevivirías a un encuentro con ese viejo bastardo. Vuelve cuando seas mayor y, al menos, asegúrate de tener algunas técnicas útiles la próxima vez. Ya sobreviví a una pelea con él hoy. Gritó el chico, pero esto tuvo el efecto contrario al esperado, obligándola a preguntar abruptamente dónde estaba y luego salir corriendo a buscar a su antiguo amo. Ninguno de sus argumentos la convenció, ni siquiera cuando repitió el mismo encuentro antes de entrar al bosque y sin mencionar a su antiguo maestro. Tristemente decepcionado, Naruto volvió a fallar en los exámenes a propósito para volver con Ebisu, quien hasta entonces había sido el único maestro con el que podía contar. Bueno, también estaba Kurenai, pero la mitad del tiempo apenas entendía lo que decía, y no entendía cómo cualquier cosa que dijera lo ayudaría a derrotar a Orochimaru. De todas formas, no es que pudiera permitirse comprarse mejor ropa que la que llevaba puesta, aunque hicieran lo que ella decía que hacían para que las chicas lo quisieran más. ¿Qué iba a importar eso? Entonces, recibiendo otra carta de Sarutobi, el contenedor demonio una vez más se aventuró hacia donde estaría Ebisu, y una vez más se sometió a las pruebas especiales del Jonin para medir su nivel de habilidad actual. Su espíritu se elevó cuando, después de someterse a la batería de demostraciones que necesitaba, el jonin especial con gafas anunció una vez más que estarían trabajando en una técnica. Entonces Naruto golpeó su cara contra la palma de su mano cuando Ebisu decidió que lo que necesitaba hacer era dominar por completo su ofensivamente crudo body switch, también conocido como la técnica de reemplazo. Y notas del autor. Sí, la vida para Naruto es un camino cuesta arriba, incluso cuando tiene infinitas repeticiones. Fin del capítulo. Gracias por quedarte hasta el final, espero les haya gustado el video, si es así dejen su like o Shana chiquita se quedará sin su pan.